Hola y bienvenidos a un nuevo tutorial en el cual os voy a enseñar a efectuar un revelado no destructivo por capas. Lo primero que haremos es abrir una imagen. En primer lugar nos vamos a Archivo, Abrir, seleccionaremos la carpeta donde se encuentra la imagen, a Revelar o Editar y le daremos a Abrir. Una vez abierta la imagen, lo que haremos es, primero de todo, crear una nueva capa. Al crear esta nueva capa, seleccionaremos o bien la herramienta pincel corrector o bien la herramienta clonar. Cualquiera de las dos nos vale. ¿Por qué? Porque en la parte superior de la barra, en las dos opciones, o bien corrección puntual o bien clonación, la herramienta de clonación, nos aparece un apartado que es el más importante a la hora de editar o hacer una edición no destructiva de nuestra imagen. Lo normal que solemos hacer es, vamos a quitar la capa de en medio, lo normal que solemos hacer es duplicar esta capa. Nosotros duplicamos esta capa y trabajamos con la capa. Por ejemplo, pulso Control J o Command J y lo que voy a hacer es voy a eliminar algunas líneas Esto es lo que normalmente solemos hacer. Algunas veces creamos alguna capa para copiar una parte de la imagen, para después retocarla, etcétera, que también, por supuesto. Pero lo que vamos a hacer hoy es precisamente la edición por capas. De esta forma no tenemos ni que duplicar la imagen, porque si yo cojo ahora esta imagen, la duplicada que yo he modificado, y la deshabilito, me aparecen las líneas, puesto que yo la imagen principal yo no la he tocado. Y si la vuelvo a habilitar y deshabilito la imagen principal, me sigue quedando la imagen que he modificado. Esto está muy bien y es lo que normalmente hasta ahora estábamos haciendo, y que a veces lo que algunos solemos hacer, yo me incluyo, porque al principio hacía lo mismo, es cuando yo he editado una parte, para no fastidiarla o llegar a un punto, o bien teníamos aquí el historial, o bien lo que hacíamos era volver a duplicar esa imagen y seguir, digamos, retocando ciertas partes que no nos gustan o que no iban a pertenecer finalmente a la imagen. Esto está muy bien, pero tiene un inconveniente, que estamos duplicando imagen, 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 o ciertas partes de la imagen, cortando una parte, editándola, borrándola, etc. Bien, lo que vamos a hacer aquí, de una forma muy sencilla, es explicaros la edición por capas. Esto nos va a facilitar en gran medida todo lo que es la edición. Primeramente porque vamos a utilizar siempre una imagen que es la principal, la capa principal, y el resto van a ser lo que son capas. Como he dicho, el problema que tiene esto, o el problema a la larga que suele tener, es que cuando estamos haciendo ediciones, por ejemplo, vamos a suponer que yo empiezo un poco como editar esta parte de aquí de la imagen, pero cuando yo llevo una edición avanzada y ya estoy casi terminando la imagen, me di cuenta de que he cometido un fallo, he cometido un error. ¿Y qué ocurre ahora? Que no puedo volver atrás, porque si vuelvo atrás deshago todo lo que hasta el momento estaba haciendo. Y si me voy a la capa inferior, pues es como volver a empezar con el trabajo. O sea, es doble trabajo. Lo que vamos a hacer ahora es edición por capas. Bien, lo primero de todo es crear una nueva capa. En esta nueva capa que vamos a crear, lo que vamos a hacer es configurar la forma de trabajar con esta capa. Y es de la siguiente forma. Normalmente, cuando instalamos Photoshop, Photoshop viene con las preferencias y los ajustes, digamos, de fábrica, y para que se pueda hacer edición sin problemas. Luego, con el tiempo, vamos aprendiendo a ajustar ciertos valores y digamos que las preferencias las ponemos a nuestro gusto, al gusto del usuario y a la forma nuestra de trabajar.
En este caso lo que vamos a hacer es o bien utilizar la herramienta pincel corrector o bien la herramienta tapón de clonar. En la parte superior nos aparecen las opciones cada vez que seleccionemos una de las herramientas, ¿vale? Nos va a ir apareciendo en la parte de arriba una serie de opciones que podremos nosotros modificar a nuestro antojo. En este caso vamos a hacer lo siguiente. Para hacer la edición no destructiva, la que estamos explicando por capas, lo que debemos hacer es, en la parte superior, si seleccionamos la herramienta pincel corrector, es irnos a muestra, y en muestra tendremos normalmente seleccionado por defecto capa actual. ¿De acuerdo? Pues entonces nosotros lo que haremos será seleccionar la capa actual e inferior. Y siempre lo tendremos de esta forma. En la herramienta pincel corrector y en la herramienta tapón de clonar, exactamente lo mismo. Podemos seleccionar o bien la capa actual o bien la actual e inferior. ¿Qué ocurre? Si nosotros, cuando trabajamos con la capa actual, nosotros podríamos coger y modificar en este caso la capa actual, o sea, quiere decir esta de aquí. Si yo intento clonar, en este caso estamos con la herramienta clonar, yo intento clonar esta parte de aquí en algún punto, no me permite. ¿Por qué? Porque esta capa está vacía. Pero si yo selecciono la capa actual e inferior, me va a permitir clonar justamente las capas que estén por debajo de esta capa y podremos utilizar justamente esta opción para clonar la parte o editar la parte que a nosotros nos interese. En este caso, si yo ahora deshabilito la capa fondo, en este caso la capa original, tendremos simple y llanamente la capa en la cual nosotros hemos clonado, en este caso, utilizando esta herramienta, cierta parte de la imagen. Con lo cual, si deshabilitamos esta capa en la cual hemos cogido la clonación, hemos hecho la clonación como ejemplo, y la deshabilito, la capa principal sigue manteniendo todos los defectos o todas, digamos, los errores que queremos nosotros reparar o corregir. Esto es con... Esto es con clonar. Si yo ahora cojo, creo una capa, para el ejemplo, en vez de clonar, herramienta pincel corrector, tengo habilitada la actual e inferior y estoy en la capa, siempre hay que estar seguro de estar en la capa. ¿Por qué? Porque si yo puedo estar en esta capa y actuar sobre dicha capa, creyendo que estoy en la capa que he creado. Eso es un error también muy frecuente cuando empezamos a trabajar y estamos centrados en nuestro trabajo y no nos damos cuenta de la selección de la capa. Tenéis que tener muy en cuenta este detalle, porque luego cuando intentéis el deshabilitar la capa pensando que habéis hecho la corrección en esa capa, no tenemos nada. No hemos hecho nada. Entonces lo que vamos a hacer es centrarnos en la capa, la seleccionamos y vamos a utilizar esta herramienta para corregir la parte de la imagen que a mí me interese. Vamos a hacerla en versión un poquito rápida, porque esto es simplemente una mera explicación. Bien, ya tenemos aquí una capa creada en la cual yo he utilizado la herramienta pincel corrector y hemos cogido y hemos editado las líneas horizontales. Si yo deshabilito esta capa, veremos que las líneas continúan ahí, ¿vale? Porque pertenecen a esta capa, a la principal. Y yo no he tocado nada. Si yo por un casual creo otra capa y vuelvo a corregir, por ejemplo, vamos a corregir lo que es el suelo del fondo.
Vamos a hacer una edición un poquito rápida para que veáis lo que son las ediciones por capa. Bien, hemos creado una primera capa que dijimos que era la parte del fondo, la parte de la pared del fondo, y hemos creado una segunda capa que es el suelo. Mi consejo, porque cuando empezamos a crear capas y capas y capas, y aunque automáticamente Photoshop nos renombre cada capa como capa 1, 2, etc., mi consejo es renombrar la capa que vayamos a utilizar y para lo que lo vayamos a utilizar. En este caso sería fondo pared, y en la otra capa sería fondo suelo. De forma que si tuviéramos que venir luego a cada una de las capas a seguir editándolas o corrigiendo algún pequeño fallo, no habría ningún problema. Podemos seleccionar esta capa de aquí y digamos que si yo quiero modificar esto con la herramienta clonar, puedo coger y modificar lo que yo quiera, porque solamente voy a actuar sobre esta capa. Si yo deshabilito las dos capas que hemos creado, la imagen se queda sin tocar, ¿de acuerdo? Sigue teniendo los mismos fallos que encontramos inicialmente en la imagen y que luego hemos corregido mediante la adición de las capas. Si vuelvo a crear otra capa, esta capa le voy a poner el nombre de piel de bebé, en este caso piel bebé, y vamos a editar un poco lo que es la cara del pequeño. No vamos a quitar los hilos porque ahora os explicaré ni las manchas de los ojos ni nada, y ahora os explico qué vamos a hacer con la siguiente capa. Bien, si nosotros deshabilitamos la capa, como vemos, solamente va a actuar sobre la capa en cuestión que hemos creado para este retoque de lo que son las manchas del bebé. En esta misma capa podemos utilizarlo bien para la cara, también para el tema de los bracitos, por ejemplo, si tiene alguna mancha, alguna cosa, o bien podemos crear otra capa para lo que son los brazos, otra capa para lo que son las piernas, etc. Bien, aquí hemos creado la capa que hemos dicho que es la de piel de bebé. Bien, vamos a crear otra nueva capa que la vamos a llamar piel bebé ojos.